Cada mañana, cuando abres los ojos, tu cerebro ya sabe qué esperar. Antes de que tu mano toque el interruptor de la luz, antes de que escuches el primer sonido del día, antes de que percibas conscientemente el mundo que te rodea, algo extraordinario ya ha ocurrido. Tu cerebro ha comenzado a predecir. No está esperando información, no está recibiendo pasivamente datos del entorno. Está anticipando, construyendo, generando una hipótesis sobre lo que está a punto de suceder. Durante décadas hemos pensado en el cerebro como un receptor de información, un órgano que espera estímulos del mundo exterior para procesarlos y responder. Pero esta visión clásica está siendo reemplazada por algo mucho más profundo. La neurociencia contemporánea propone que el cerebro funciona fundamentalmente como una máquina de predicción, que cada experiencia consciente, cada percepción, cada pensamiento, es en realidad una anticipación constante del futuro inmediato. Y cuando esa predicción falla, cuando el mundo no coincide con lo que el cerebro esperaba, algo fundamental cambia en nuestra experiencia. Esta no es una metáfora poética, es una descripción científica de cómo funciona el sistema nervioso. El modelo del procesamiento predictivo representa uno de los avances más significativos en nuestra comprensión de la mente, y sus implicaciones van mucho más allá de la neurociencia, tocan la esencia misma de lo que significa percibir, pensar y existir como seres conscientes. Para entender cómo el cerebro predice, necesitamos primero abandonar una intuición muy arraigada. Creemos que la percepción funciona de abajo hacia arriba, que los ojos capturan luz, los oídos capturan sonido, la piel captura presión y toda esa información viaja hacia el cerebro donde es procesada para crear una experiencia consciente. Esta visión, llamada procesamiento ascendente o bottom-up, sugiere que el mundo entra en nosotros a través de los sentidos y el cerebro y simplemente organiza esos datos. Pero hay un problema fundamental con este modelo. El cerebro está encerrado en la oscuridad del cráneo, no tiene acceso directo al mundo exterior. Todo lo que recibe son señales eléctricas y químicas que llegan a través de los nervios. Estas señales son ambiguas, ruidosas, incompletas. El patrón de luz que llega a la retina no contiene información directa sobre qué objeto lo está causando. El sonido que captura el oído no viene etiquetado con su fuente. La información sensorial cruda es por sí misma insuficiente para construir una experiencia coherente del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos experiencias tan ricas, tan detalladas, tan aparentemente directas de la realidad? La respuesta que propone el procesamiento predictivo es revolucionaria en su simplicidad. El cerebro no espera a que llegue la información sensorial para construir una percepción. Lo que hace es generar constantemente modelos internos del mundo, predicciones sobre qué debería estar ocurriendo en cada momento, y luego compara esas predicciones con la información sensorial que realmente llega. Este proceso no ocurre en un solo lugar del cerebro. Es una arquitectura que atraviesa todo el sistema nervioso, desde las áreas corticales más altas, donde se representan conceptos abstractos y contextos complejos, fluyen constantemente señales hacia abajo, hacia las áreas sensoriales más básicas. Estas señales descendentes, llamadas procesamiento top-down, contienen las predicciones del cerebro que espera ver, oír, sentir en el próximo instante. Al mismo tiempo, desde los órganos sensoriales fluyen señales ascendentes hacia el cerebro. Pero aquí está lo crucial. Estas señales ascendentes no transportan una representación completa del mundo, transportan solamente aquello que el cerebro no predijo correctamente. Transportan el error de predicción. El error de predicción es el concepto central del procesamiento predictivo. Cuando el cerebro predice correctamente lo que va a ocurrir, las señales sensoriales que llegan coinciden con las expectativas. En ese caso, el error de predicción es mínimo. El cerebro puede mantener su modelo actual sin cambios significativos.
Pero cuando hay una discrepancia, cuando algo inesperado sucede, el error de predicción aumenta y es precisamente ese error el que viaja hacia arriba en la jerarquía cortical, forzando al cerebro a actualizar sus modelos internos. Piensa en lo que ocurre cuando caminas por una habitación familiar en la oscuridad. Tu cerebro tiene un modelo detallado de dónde está cada mueble, cada pared, cada objeto. Mientras tus pasos coinciden con ese modelo interno, puedes moverte con sorprendente facilidad. No necesitas ver, tu cerebro está prediciendo cada sensación propioceptiva, cada pequeño ajuste del equilibrio, cada superficie que tocará tu pie. Pero si alguien ha movido una silla, si algo no está donde debería estar, el error de predicción es inmediato y poderoso. Tu cuerpo se tensa, tu atención se enfoca y el cerebro actualiza urgentemente su modelo del espacio. Esta arquitectura predictiva tiene ventajas evolutivas evidentes. Un cerebro que puede anticipar es un cerebro que puede actuar más rápido. No necesita esperar a que llegue toda la información sensorial para comenzar a responder. Puede preparar acciones motoras, ajustar la atención, movilizar recursos cognitivos antes de que un evento se complete. En un entorno ancestral donde la velocidad de reacción podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, esta capacidad predictiva representa una ventaja adaptativa fundamental. Pero hay algo aún más profundo aquí. El procesamiento predictivo no es solo una estrategia computacional eficiente, es una teoría sobre la naturaleza misma de la percepción. Lo que experimentamos conscientemente no es el mundo tal como es el modelo interno del cerebro, es la predicción, la información sensorial solo modula, corrige, actualiza ese modelo. Pero la experiencia en sí misma es la hipótesis que el cerebro está generando constantemente sobre lo que está ocurriendo. Este marco teórico tiene raíces profundas en la historia de la ciencia. Ya en el siglo XIX, el físico y fisiólogo Hermann von Helmholtz propuso que la percepción era un proceso de inferencia inconsciente, que el cerebro construía hipótesis sobre las causas de sus sensaciones. Pero la formalización matemática moderna del procesamiento predictivo emergió en las últimas décadas, especialmente a través del trabajo de neurocientíficos como Carl Friston, quien desarrolló el principio de energía libre. El principio de energía libre es una formulación matemática que describe cómo los sistemas biológicos minimizan su sorpresa o incertidumbre sobre el mundo. Para un organismo, la sorpresa es peligrosa. Significa que sus modelos del entorno son incorrectos, que no puede predecir qué va a ocurrir a continuación. Por lo tanto, los sistemas nerviosos evolucionaron para minimizar constantemente el error de predicción, para mantener sus modelos internos lo más alineados posible con la estructura estadística del entorno. Esta minimización puede ocurrir de dos maneras fundamentales. Una es actualizando las creencias internas, cambiando el modelo para que se ajuste mejor a la evidencia sensorial. La otra es actualizando el mundo, modificando activamente el entorno a través de la acción para que coincida con las predicciones. Ambos procesos están constantemente en operación. Cuando ves algo inesperado, puedes cambiar tu interpretación de lo que es, o puedes moverte, investigar, manipular el objeto para confirmar o refinar tu predicción. La evidencia experimental que respalda el procesamiento predictivo proviene de múltiples frentes de investigación. Estudios de neuroimagen funcional muestran que cuando un estímulo es predecible, la actividad neuronal en las áreas sensoriales primarias es menor que cuando el estímulo es sorpresivo. Esto parece contraintuitivo desde la perspectiva clásica. ¿No debería un estímulo más saliente generar más actividad neuronal? Pero desde la perspectiva predictiva tiene perfecto sentido. Si el cerebro ya predijo correctamente el estímulo, no hay error de predicción que reportar. La actividad que vemos en áreas sensoriales refleja principalmente la señal de error, no la representación completa del estímulo.
Estudios electrofisiológicos han identificado componentes específicos de la actividad eléctrica cerebral que parecen codificar errores de predicción. La respuesta conocida como mismatch negativity, por ejemplo, es una onda eléctrica que aparece cuando un sonido viola la regularidad estadística de una secuencia. Si escuchas una serie de tonos idénticos y de repente aparece un tono diferente, tu cerebro genera esta respuesta automática de detección de anomalía. No necesitas estar prestando atención conscientemente. El sistema auditivo ya ha construido un modelo predictivo de la secuencia y el tono desviante genera un error de predicción. Investigaciones en visión han demostrado que las conexiones neuronales que van desde áreas corticales superiores hacia áreas visuales primarias son más numerosas que las conexiones ascendentes. Esta asimetría anatómica sugiere que el flujo de información descendente, las predicciones, es cuantitativamente más importante que el flujo ascendente de datos sensoriales. El cerebro está constantemente hablando consigo mismo, generando modelos, y solo ocasionalmente es interrumpido por señales de error que vienen desde abajo. Para comprender realmente qué significa esto para nuestra experiencia cotidiana, necesitamos examinar ejemplos concretos donde podemos ver el procesamiento predictivo en acción. Las ilusiones perceptuales son particularmente reveladoras. No son errores o fallas del sistema perceptual, son ventanas que nos permiten observar cómo funciona la predicción. Considera la ilusión del triángulo de Canizza: tres círculos con sectores eliminados y tres ángulos colocados estratégicamente crean la percepción vívida de un triángulo blanco superpuesto, a pesar de que no hay triángulo dibujado. Los bordes del triángulo aparecen más brillantes que el fondo, aunque físicamente no existe diferencia de luminancia. ¿Qué está ocurriendo? El cerebro está infiriendo la causa más probable de la configuración de estímulos. Un triángulo que ocluye parcialmente otros objetos es una explicación coherente de por qué los círculos tienen esos cortes específicos. Entonces, el cerebro predice que hay un triángulo y esa predicción es tan fuerte que la experimentamos como una percepción directa. El cubo de Necker es otro ejemplo fascinante. Un dibujo bidimensional de un cubo de alambre puede percibirse en dos orientaciones tridimensionales diferentes. El dibujo en sí mismo es ambiguo, compatible con ambas interpretaciones. Lo que ocurre cuando miras el cubo es que tu cerebro alterna entre dos modelos predictivos diferentes. Primero, genera una hipótesis sobre la estructura tridimensional, la mantiene por un tiempo y luego, espontáneamente, cambia a la otra hipótesis. No estás viendo el dibujo tal como es, estás viendo tu interpretación predictiva de qué estructura tridimensional podría estar causando ese patrón bidimensional. Estas ilusiones no son curiosidades marginales, revelan algo fundamental sobre toda percepción. Incluso cuando miras objetos cotidianos sin ambigüedad aparente, tu cerebro está haciendo exactamente lo mismo. Está generando hipótesis sobre las causas tridimensionales de los patrones bidimensionales en tu retina. La diferencia es que con objetos familiares en contextos comunes, el modelo predictivo es tan preciso y tan estable que no notamos el proceso de inferencia. La predicción se siente como una percepción directa. El reconocimiento de patrones es quizás el dominio donde el procesamiento predictivo es más evidente. Cuando lees este texto, no estás procesando cada letra individualmente. Tu cerebro ha aprendido las regularidades estadísticas del lenguaje, sabe qué letras tienden a seguir a otras letras, qué palabras tienden a aparecer en qué contextos. Está constantemente prediciendo la siguiente palabra, a veces la siguiente frase completa, y cuando una palabra es altamente predecible, tu sistema visual la procesa más rápidamente, tus ojos la fijan por menos tiempo. De hecho, hay un fenómeno notable donde puedes leer un texto aunque las letras interiores de las palabras
estén desordenadas siempre que la primera y última letra permanezcan en su lugar. La razón no es que tu percepción sea naturalmente flexible, sino que tu cerebro está prediciendo qué palabra debería estar ahí basándose en el contexto. Y esa predicción es tan fuerte que puede sobreponerse parcialmente a la información sensorial real. No estás leyendo las letras, estás confirmando o rechazando hipótesis sobre qué palabras son coherentes con el significado global del texto. La percepción auditiva funciona de manera similar. Cuando escuchas a alguien hablar en un ambiente ruidoso, tu cerebro está prediciendo qué fonemas, qué palabras deberían venir a continuación basándose en el contexto lingüístico y semántico. Estas predicciones te permiten entender el habla incluso cuando partes significativas de la señal acústica están enmascaradas por ruido. Hay experimentos donde se elimina físicamente un fonema de una palabra en una oración, reemplazándolo con un sonido neutro como tos. Y los oyentes reportan haber escuchado el fonema faltante, no lo escucharon, lo predijeron tan convincentemente que su experiencia consciente incluyó un sonido que nunca llegó a sus oídos. El procesamiento predictivo también ilumina aspectos más complejos de la experiencia humana. Nuestras expectativas sociales, por ejemplo, funcionan como predicciones. Cuando interactúas con alguien, tu cerebro está constantemente anticipando cómo se comportará esa persona basándose en su historia previa, en normas sociales, en el contexto. Si alguien familiar actúa de manera inesperada, el error de predicción es notorio. Te sorprendes, tu atención se enfoca, intentas actualizar tu modelo de quién es esta persona y qué puedes esperar de ella. Los estudios sobre percepción facial muestran que reconocemos rostros familiares más rápidamente y con menos información sensorial que rostros desconocidos. Tenemos modelos predictivos ricos de las caras que vemos frecuentemente. Podemos identificar a un amigo cercano con solo una fracción de segundo de exposición visual, incluso en condiciones de iluminación pobre. No necesitamos procesar todos los detalles. El cerebro predice el rostro completo basándose en fragmentos mínimos de información. Este mecanismo se extiende a dimensiones emocionales y motivacionales. El efecto placebo, uno de los fenómenos más robustos en medicina, puede entenderse parcialmente en términos de procesamiento predictivo. Si crees que vas a recibir un analgésico efectivo, tu cerebro predice una reducción del dolor. Esa predicción no es solo cognitiva, genera cambios fisiológicos reales. El sistema descendente modula la percepción del dolor antes de que las señales nociceptivas lleguen a la conciencia. El modelo predictivo de alivio genera una experiencia real de alivio, incluso cuando la sustancia administrada es inerte. La ansiedad puede conceptualizarse como un error de predicción persistente sobre amenazas potenciales. Un sistema nervioso ansioso está generando constantemente predicciones de peligro y cualquier ambigüedad en el entorno se interpreta como confirmación de esas predicciones. El corazón late más rápido y, en lugar de reconocer esto como una respuesta interna, el cerebro ansioso lo interpreta como evidencia de que algo amenazante está por ocurrir. Esta retroalimentación crea un ciclo donde las predicciones de peligro generan respuestas corporales que luego son interpretadas como confirmación del peligro, aumentando aún más las predicciones de amenaza. El tratamiento efectivo de trastornos de ansiedad a menudo involucra precisamente la actualización de estos modelos predictivos disfuncionales. La terapia de exposición, por ejemplo, funciona presentando repetidamente situaciones que el cerebro predice como peligrosas, pero que resultan seguras. Con cada exposición sin consecuencias negativas, el error de predicción señala que el modelo de peligro es incorrecto. Gradualmente, el cerebro ajusta sus predicciones, reduciendo la anticipación de amenaza. El procesamiento predictivo también ofrece una perspectiva unificada.
sobre fenómenos aparentemente dispares en psicopatología. La esquizofrenia, por ejemplo, ha sido conceptualizada como un trastorno donde el balance entre predicciones top-down y señales de error bottom-up está alterado. Algunos síntomas, como las alucinaciones, podrían surgir cuando las predicciones internas son tan fuertes que dominan completamente sobre la evidencia sensorial. El cerebro genera predicciones perceptuales que no son suficientemente moduladas por lo que realmente está ocurriendo en el entorno, resultando en experiencias que se sienten completamente reales, pero que no corresponden con el mundo externo. El autismo, por otro lado, se ha propuesto que podría involucrar un balance diferente. Algunas teorías sugieren que en el autismo las predicciones podrían tener menos peso relativo y las señales sensoriales brutas más peso. Esto podría explicar la hipersensibilidad sensorial que muchas personas autistas reportan. Si las predicciones no están filtrando y comprimiendo eficientemente la información sensorial, el mundo puede sentirse abrumadoramente detallado, ruidoso, impredecible. Cada estímulo demanda atención porque el sistema no está prediciendo eficientemente qué es importante y qué puede ignorarse. Estas son hipótesis activas de investigación, no verdades establecidas, pero ilustran cómo el marco del procesamiento predictivo puede generar nuevas maneras de entender condiciones neuropsiquiátricas, sugiriendo potencialmente nuevas vías de intervención. Hasta ahora hemos hablado principalmente de percepción, pero el procesamiento predictivo no se limita a cómo vemos u oímos el mundo. Se extiende a la acción, el control motor, la capacidad de mover tu cuerpo de manera coordinada, también depende fundamentalmente de predicción. Cuando decides alcanzar una taza de café, tu cerebro no está simplemente enviando comandos motores a tus músculos y esperando ver qué pasa, está prediciendo las consecuencias sensoriales de cada movimiento. Predice cómo se sentirá tu brazo en cada punto de la trayectoria, qué señales visuales recibirás, qué sensaciones táctiles experimentarás cuando tus dedos toquen la taza. Estas predicciones, llamadas copias eferentes o descargas corolarias, permiten que tu cerebro distinga entre cambios sensoriales causados por tus propias acciones y cambios causados por el mundo externo. Esta distinción es crucial. Cuando mueves tus ojos, la imagen en tu retina se desplaza dramáticamente, pero no percibes que el mundo se esté moviendo. ¿Por qué no? Porque tu cerebro predijo ese desplazamiento de la imagen retinal como consecuencia del movimiento ocular que ordenó. La predicción cancela o atenúa la señal sensorial esperada. Solo las discrepancias, los errores de predicción, generan experiencia consciente de movimiento. Puedes demostrarte esto a ti mismo. Mueve tus ojos de un lado a otro. El mundo permanece estable. Ahora presiona suavemente el lado de tu globo ocular con tu dedo. El mundo parece moverse. La diferencia es que en el primer caso, tu cerebro predijo el desplazamiento retinal. En el segundo caso, el movimiento del ojo no fue predicho por un comando motor interno. Entonces, el desplazamiento retinal se interpreta como movimiento del mundo. El procesamiento predictivo también puede ayudarnos a entender la atención. La atención no es simplemente un foco que ilumina ciertas partes de la experiencia, es un mecanismo para ajustar el peso relativo de predicciones versus señales de error. Cuando prestas atención a algo, estás aumentando la ganancia de las señales de error provenientes de esa fuente. Estás, en efecto, diciendo a tu sistema perceptual que tome esas señales más en serio, que permita que actualicen más agresivamente tus modelos internos. Esto explica por qué la atención mejora la percepción. No es que estés recibiendo más información sensorial cuando atiendes, es que las señales de error que recibes tienen más impacto en tu experiencia consciente y explica por qué puedes no notar cosas obvias cuando tu atención está en otra parte si no estás asignando peso a las señales de error provenientes de una región del espacio o de un canal sensorial. Tu experiencia será dominada por tus predicciones
y esas predicciones pueden ser bastante genéricas si no estás atendiendo cuidadosamente. El fenómeno de ceguera por falta de atención lo demuestra dramáticamente. En experimentos clásicos, las personas concentradas en contar pases de balón entre jugadores no notan cuando alguien con un disfraz de gorila camina en medio de la escena. No es que sus ojos no registraron el gorila, es que su atención estaba asignando todo el peso a las señales relacionadas con los jugadores y el balón. Las señales del gorila fueron tratadas como ruido irrelevante, insuficientemente ponderadas para interrumpir las predicciones dominantes sobre la tarea de conteo. Hay implicaciones más profundas que emergen de este marco. Si la percepción es fundamentalmente predictiva, entonces lo que experimentamos no es el mundo tal como es una construcción, un modelo, una hipótesis sobre lo que está ocurriendo. Esta conclusión no es nueva en filosofía. El idealismo, en varias formas, ha argumentado durante siglos que no tenemos acceso directo a la realidad externa, pero el procesamiento predictivo ofrece un mecanismo neurobiológico concreto para cómo ocurre esta construcción. Esto no significa que el mundo externo no exista. Esa sería una conclusión solipsista que el procesamiento predictivo no implica ni respalda. Hay un mundo físico estructurado que está causando las señales sensoriales que recibimos, pero nuestra experiencia de ese mundo está mediada por nuestros modelos internos. La realidad que percibimos es una realidad modelada, filtrada, interpretada. Diferentes organismos con diferentes sistemas nerviosos y diferentes necesidades ecológicas construyen modelos predictivos muy diferentes del mismo entorno físico. Un murciélago navega el mundo a través de ecolocación, construyendo representaciones espaciales basadas en el tiempo que tardan los ecos ultrasónicos en regresar. Su experiencia del espacio es radicalmente diferente a la nuestra, aunque el espacio físico sea el mismo. Una abeja detecta luz ultravioleta que nosotros no podemos ver, percibiendo patrones en las flores que son completamente invisibles para nosotros. No hay una versión correcta de cómo es el mundo. Hay estructuras en el mundo y diferentes sistemas nerviosos construyen diferentes modelos de esas estructuras basándose en qué información es relevante para su supervivencia. Incluso dentro de los humanos, la variabilidad en los modelos predictivos es significativa. Dos personas mirando la misma escena pueden tener experiencias perceptuales notablemente diferentes si sus expectativas, su historia de aprendizaje, sus estados internos son diferentes. Un experto en arte puede ver matices en una pintura que un novato no percibe, no porque sus sistemas visuales sean diferentes anatómicamente, sino porque han desarrollado modelos predictivos más refinados sobre cómo funciona el arte visual. Pueden predecir y detectar relaciones sutiles de color, composición, técnica que requieren años de entrenamiento para internalizar. La cultura también moldea profundamente nuestros modelos predictivos. Las categorías conceptuales que aprendemos, los esquemas sociales que internalizamos, las narrativas que absorbemos de nuestro entorno cultural, se convierten en parte de la maquinaria predictiva. Diferentes culturas literalmente ven el mundo de maneras diferentes porque han construido diferentes modelos de qué es relevante, qué categorías importan, qué patrones son significativos. Hay estudios clásicos que muestran, por ejemplo, diferencias culturales en percepción visual. En la ilusión de Müller-Lyer, dos líneas de igual longitud parecen tener diferentes longitudes cuando tienen diferentes tipos de flechas en sus extremos, pero la magnitud de esta ilusión varía entre culturas. Las personas criadas en entornos con muchas esquinas y ángulos rectos, típicos de arquitectura occidental moderna, muestran una ilusión más fuerte que personas criadas en entornos con menos regularidad geométrica. Sus cerebros han aprendido diferentes predicciones sobre cómo interpretar configuraciones de líneas convergentes basándose en su experiencia ambiental. El lenguaje es particularmente poderoso
en moldear modelos predictivos. Las palabras no solo etiquetan experiencias, pueden alterar cómo categorizamos y por tanto cómo predecimos y percibimos. Hay investigaciones sobre percepción del color que sugieren que los límites entre categorías de color afectan qué tan rápidamente distinguimos entre diferentes tonos. Si tu lenguaje tiene palabras separadas para lo que en español llamamos azul claro y azul oscuro, podrías ser más rápido en detectar diferencias entre tonos que cruzan esa frontera lingüística. Esto no significa determinismo lingüístico fuerte, la idea de que el lenguaje determina completamente el pensamiento, pero sí sugiere que el lenguaje es una herramienta poderosa que participa en la construcción de nuestros modelos del mundo. Las distinciones que nuestro lenguaje hace fácil de expresar se vuelven distinciones que nuestro cerebro predice y detecta automáticamente. Un aspecto particularmente intrigante del procesamiento predictivo es su dimensión temporal. El cerebro no solo predice qué está ocurriendo en el presente, predice qué va a ocurrir en el futuro próximo. De hecho, dada la latencia inevitable del procesamiento neuronal, lo que experimentamos como el presente ya es técnicamente pasado. Toma tiempo para que las señales sensoriales viajen desde los receptores periféricos hasta el cerebro y tiempo adicional para que sean procesadas. El cerebro compensa esta demora prediciendo adelante en el tiempo. Lo que percibes como ahora es en realidad una predicción de dónde deberían estar las cosas en el momento en que la experiencia consciente se forma. Esta predicción temporal es evidente en situaciones de movimiento rápido. Cuando intentas atrapar una pelota, no estás reaccionando a donde la pelota está. Estás prediciendo dónde la pelota estará cuando tu mano llegue a esa posición. Tu sistema nervioso motor está constantemente extrapolando trayectorias, anticipando contactos futuros. Los atletas expertos son especialmente buenos en esto. Han entrenado sus modelos predictivos a través de miles de repeticiones, refinando sus expectativas sobre física del movimiento, sobre cómo objetos se comportan en contextos específicos, pero esta predicción temporal también significa que nuestra experiencia del presente es siempre una construcción, siempre ligeramente adelantada o atrasada respecto al flujo de información sensorial. No experimentamos la realidad en tiempo real, experimentamos un modelo que nuestro cerebro está constantemente actualizando para mantener sincronizado con el mundo. El dolor es otro dominio donde el procesamiento predictivo revela aspectos contraintuitivos de la experiencia. Tendemos a pensar en el dolor como una señal directa de daño tisular. Te cortas, se activan receptores de dolor, la señal viaja al cerebro y experimentas dolor. Pero la intensidad del dolor que experimentas no está determinada únicamente por la magnitud del daño tisular. Está profundamente modulada por tus expectativas, por tu contexto, por tus modelos predictivos sobre lo que está ocurriendo. Soldados gravemente heridos en combate a veces reportan poco dolor en el momento de la lesión. Pacientes que creen estar recibiendo morfina experimentan reducción de dolor incluso cuando la sustancia es placebo. Personas con dolor crónico pueden tener dolor severo incluso cuando el daño tisular original ha sanado hace tiempo. En todos estos casos, los modelos predictivos del cerebro sobre el dolor están jugando un papel crucial en determinar la experiencia consciente. Hay circuitos descendentes desde áreas cerebrales superiores que literalmente aumentan o disminuyen la ganancia de las señales nociceptivas antes de que lleguen a la conciencia. Si tu cerebro predice que algo va a doler mucho, puede amplificar esas señales. Si predice que no debería doler, puede atenuarlas. Esta no es imaginación. Son cambios reales en cómo se procesa la información sensorial, gobernados por modelos predictivos. La teoría de la compuerta del dolor, propuesta décadas antes de que el procesamiento predictivo fuera formalizado, ya reconocía que señales descendentes podían modular la transmisión del dolor en la médula espinal.
El procesamiento predictivo ofrece un marco más amplio para entender por qué el cerebro haría esto. Está constantemente infiriendo las causas de las sensaciones y la inferencia afecta la experiencia. Todo esto tiene implicaciones para cómo pensamos sobre la realidad. Si nuestra experiencia es un modelo predictivo, entonces la distinción entre percepción y alucinación se vuelve más difusa de lo que intuitivamente asumimos. La alucinación no es la ausencia de realidad, es una predicción que no está suficientemente anclada en señales sensoriales. Y la percepción normal no es transparencia a la realidad, es una alucinación controlada, una predicción que está constantemente siendo actualizada por error de predicción. El filósofo Anil Seth ha propuesto que deberíamos pensar en la percepción como una alucinación controlada. Todos estamos alucinando constantemente. La diferencia entre alucinación patológica y percepción normal es solo el grado al cual las señales sensoriales están controlando esa alucinación, manteniéndola alineada con la estructura del mundo externo. Esta no es una afirmación nihilista sobre la imposibilidad de conocimiento, es un reconocimiento de que el conocimiento perceptual es inferencial, no directo. Pero las inferencias pueden ser muy buenas. Nuestros modelos predictivos, refinados por millones de años de evolución y años de experiencia individual, son extraordinariamente precisos en contextos normales, nos permiten navegar el mundo, interactuar con objetos, comunicarnos con otros. El hecho de que sean construcciones no los hace ilusorios, los hace funcionales, pero reconocer la naturaleza constructiva de la experiencia debería inspirar cierta humildad epistémica. Nuestras certezas perceptuales son solo tan buenas como nuestros modelos predictivos, y esos modelos pueden estar equivocados en maneras que no son inmediatamente obvias, especialmente en dominios alejados de nuestro entorno evolutivo, donde no hemos tenido oportunidad de calibrar nuestras predicciones, nuestras intuiciones, pueden llevarnos profundamente astray. La física moderna, por ejemplo, revela que el mundo a escalas muy pequeñas o muy grandes o muy rápidas funciona de maneras radicalmente diferentes a cómo nuestros modelos predictivos intuitivos sugieren. El espacio-tiempo no es absoluto. Las partículas no tienen posiciones definidas hasta que son medidas. La causalidad puede ser mucho más compleja de lo que la experiencia cotidiana sugiere. Ninguna de estas verdades físicas es intuitiva porque nuestros cerebros no evolucionaron construyendo modelos predictivos de mecánica cuántica o relatividad general. Esto no significa que la física esté equivocada. Significa que nuestras intuiciones, nuestros modelos predictivos incorporados, no son guías confiables en esos dominios. Necesitamos matemáticas, experimentos, instrumentos que extienden nuestra capacidad de detectar errores de predicción en escalas donde nuestros sentidos no operan naturalmente. La conciencia misma, quizás el aspecto más misterioso de la mente, puede tener conexiones con el procesamiento predictivo. Hay teorías que proponen que la conciencia emerge cuando el cerebro necesita representar y actualizar modelos de niveles jerárquicos altos. Las predicciones de bajo nivel, el procesamiento automático de información sensorial básica, no requiere conciencia. Pero cuando hay incertidumbre significativa, cuando múltiples modelos compiten, cuando necesitamos actualizar comprensiones conceptuales amplias del contexto, la conciencia podría ser el espacio de trabajo donde esos procesos de actualización global ocurren. Esta es especulación. La relación entre procesamiento predictivo y conciencia no está resuelta, pero el marco ofrece al menos una manera de pensar sobre por qué algunas formas de procesamiento neural son conscientes y otras no. Las predicciones que operan automáticamente, donde el error de predicción es mínimo y no requiere actualización significativa del modelo, permanecen inconscientes. Las
Predicciones que enfrentan errores grandes, que requieren atención, que demandan actualización de modelos de alto nivel, entran en conciencia. Esto podría explicar por qué las habilidades recién aprendidas requieren atención consciente, pero luego se vuelven automáticas con la práctica. Al principio, estás constantemente enfrentando errores de predicción, actualizando tu modelo de cómo ejecutar la habilidad. Este proceso de actualización intenso requiere conciencia, pero con la práctica tus predicciones se vuelven más precisas. El error de predicción disminuye y eventualmente la habilidad puede ejecutarse sin conciencia, gobernada por modelos predictivos bien calibrados que operan automáticamente. La empatía, la capacidad de entender los estados mentales de otros, también puede entenderse a través de procesamiento predictivo. Cuando observas a alguien, tu cerebro está prediciendo no solo sus movimientos visibles, sino también los estados internos que están causando esos movimientos. Predices intenciones, emociones, creencias. Estas predicciones te permiten anticipar el comportamiento de otros, interactuar socialmente de manera fluida. Las neuronas espejo, células cerebrales que se activan tanto cuando ejecutas una acción como cuando observas a otro ejecutar esa acción, pueden ser parte de la maquinaria predictiva social. Al simular internamente las acciones de otros, tu cerebro puede predecir sus consecuencias sensoriales y motoras, dándote una comprensión directa de qué están haciendo y por qué. Los déficits en cognición social, como los que ocurren en algunos trastornos del desarrollo, podrían involucrar dificultades en construir modelos predictivos precisos de otras mentes. Si no puedes predecir eficientemente cómo otros se comportarán basándose en sus estados mentales, las interacciones sociales se vuelven confusas, agotadoras, impredecibles. El aprendizaje, en este marco, es la actualización continua de modelos predictivos. Cada vez que tus predicciones fallan, cada error de predicción es una oportunidad para aprender. El cerebro ajusta sus conexiones sinápticas, modifica los pesos de sus modelos internos para que las predicciones futuras sean más precisas. Este proceso ocurre constantemente en múltiples escalas temporales, desde ajustes rápidos de atención momento a momento hasta consolidación de memorias a largo plazo durante el sueño. El sueño, de hecho, puede entenderse parcialmente como un periodo donde el cerebro procesa errores de predicción acumulados durante la vigilia y actualiza sus modelos sin la interferencia constante de nueva información sensorial. Durante el sueño REM, cuando los sueños son más vívidos, el cerebro está generando predicciones sin anclaje sensorial, explorando libremente su espacio de modelos, potencialmente consolidando patrones que fueron útiles durante el día. La creatividad, esa capacidad aparentemente mágica de generar ideas novedosas, también puede verse bajo esta luz. Si el cerebro es fundamentalmente una máquina de predicción, la creatividad es la capacidad de generar predicciones inusuales, de combinar modelos de maneras no convencionales, de explorar el espacio de posibilidades más allá de las rutas bien transitadas. Los individuos creativos podrían ser aquellos cuyos sistemas nerviosos son particularmente buenos en generar variabilidad en sus predicciones, en considerar hipótesis alternativas, en no quedar atrapados en los modelos más probables. Hay evidencia de que ciertos estados, como el soñar despierto o la meditación, o incluso algunos estados psicodélicos, alteran el balance entre predicciones y señales de error de maneras que pueden facilitar pensamiento creativo. Cuando las predicciones son menos rígidas, cuando el cerebro es más receptivo a información inesperada, pueden emerger conexiones novedosas, pero con toda esta sofisticación predictiva también viene vulnerabilidad. Los modelos predictivos pueden volverse patológicamente rígidos, pueden cerrarse a información que los contradice, pueden generar profecías autocumplidas donde las predicciones moldean activamente el mundo para conformarse con ellas,
incluso cuando sería más adaptativo actualizar las predicciones. Los sesgos cognitivos, esas desviaciones sistemáticas de racionalidad que documentan décadas de investigación psicológica, muchos pueden entenderse como consecuencias del procesamiento predictivo. El sesgo de confirmación, la tendencia a buscar información que confirma creencias existentes, surge naturalmente si tu atención está guiada por tus predicciones actuales. Prestas más atención a evidencia que encaja con tu modelo, menos a evidencia que lo contradice. El error de predicción de evidencia contradictoria es atenuado, no suficientemente ponderado para forzar actualización del modelo. La disonancia cognitiva, ese malestar que sentimos cuando enfrentamos información inconsistente con nuestras creencias, podría ser la experiencia subjetiva de un error de predicción a nivel conceptual alto. El malestar motiva resolución, pero esa resolución puede ocurrir cambiando el modelo o cambiando la interpretación de la evidencia. Desafortunadamente, cambiar la interpretación de la evidencia a menudo es más fácil cognitivamente que cambiar modelos profundamente arraigados. Las creencias sociales, las ideologías, las visiones del mundo funcionan también como modelos predictivos, proveen marcos para entender eventos sociales complejos, para predecir comportamientos de grupos, para dar sentido a información política y moral. Pero precisamente porque son modelos de alto nivel, abstractos, difíciles de falsificar definitivamente, pueden ser extraordinariamente resistentes a actualización. Personas con ideologías opuestas, observando exactamente los mismos eventos, pueden llegar a interpretaciones radicalmente diferentes porque sus modelos predictivos previos son diferentes. Cada uno interpreta la evidencia ambigua de manera que minimiza error de predicción relativo a su propio modelo. Ninguno está siendo irracional en el sentido clásico. Ambos están haciendo exactamente lo que el procesamiento predictivo prescribe: mantener modelos coherentes que expliquen la evidencia disponible. El problema es que con suficiente complejidad e incertidumbre, múltiples modelos incompatibles pueden todos explicar la evidencia razonablemente bien. Esto no conduce a relativismo. Algunos modelos son objetivamente mejores que otros en términos de su capacidad predictiva a largo plazo, su coherencia interna, su compatibilidad con evidencia amplia, pero sí sugiere por qué el desacuerdo racional es tan común. No es solo ignorancia o malicia, es la consecuencia natural de agentes predictivos con historias diferentes, construyendo modelos diferentes del mismo mundo complejo. Hay algo profundamente humano en esta imagen del cerebro como máquina predictiva. No somos receptores pasivos de realidad, somos constructores activos de significado. Cada momento de experiencia es un acto de creación, una hipótesis generada por nuestro sistema nervioso sobre qué está ocurriendo y por qué. Y aunque esas hipótesis están fundamentadas en señales del mundo, moldeadas por evolución, calibradas por experiencia, siguen siendo construcciones. La realidad que habitamos es una realidad modelada. Esto no disminuye la maravilla de la experiencia, si acaso la aumenta. El hecho de que este órgano de 1,5 kilos, encerrado en oscuridad, usando solo señales eléctricas y químicas, pueda construir un mundo tan rico, tan detallado, tan coherente, es extraordinario. Que pueda anticipar, predecir, imaginar, es evidencia de una complejidad organizacional que apenas estamos comenzando a comprender. El procesamiento predictivo no resuelve todos los misterios de la mente, no explica completamente la conciencia, no resuelve problemas filosóficos antiguos sobre la naturaleza de la realidad, pero ofrece un marco unificador, una manera de entender fenómenos diversos, desde percepción básica hasta cognición social compleja, bajo un mismo conjunto de principios. Y tal vez lo más importante, nos recuerda que la certeza perceptual, esa sensación de estar en contacto directo con la realidad, es en sí misma una construcción. Es el cerebro confiando en sus propias predicciones. Cuando el modelo es bueno, cuando los errores de predicción son mínimos, la experiencia se siente transparente, inmediata, obvia.
pero esa obviedad no es una garantía de verdad. Es una señal de que nuestro modelo está funcionando sin problemas, no necesariamente que está correcto. Esta comprensión debería inspirar tanto confianza como humildad. Confianza porque nuestros sistemas nerviosos son notablemente buenos en lo que hacen. Han sido refinados por incontables generaciones de selección natural. Son herramientas poderosas para navegar el mundo. Pero humildad porque reconocer que percibimos a través de modelos no directamente significa reconocer que esos modelos tienen limitaciones. Pueden ser mejorados, pueden estar equivocados en maneras que no sospechamos. La ciencia misma puede verse como un esfuerzo colectivo para mejorar nuestros modelos predictivos más allá de lo que la intuición individual puede lograr, usando instrumentos que extienden nuestros sentidos, métodos que controlan sesgos, matemáticas que formalizan relaciones que la cognición intuitiva no puede capturar. Construimos modelos del mundo que predicen mejor que nuestras intuiciones. Y cuando esos modelos científicos generan predicciones que nuestros cerebros no esperaban, cuando desafían nuestros modelos incorporados, esa es evidencia de que estamos aprendiendo algo genuinamente nuevo sobre la realidad. El cerebro predictivo es un cerebro que nunca descansa. Mientras estés vivo, mientras tu sistema nervioso esté funcionando, estará generando hipótesis, anticipando el futuro, construyendo modelos, actualizando creencias. Esta actividad incesante es lo que permite la cognición, la acción, la experiencia consciente. Es lo que te permite leer estas palabras, no procesando cada letra individualmente, sino prediciendo patrones, confirmando expectativas, ocasionalmente sorprendiéndote con una idea inesperada que genera un error de predicción que actualiza tu comprensión. Y ahora, si has seguido este recorrido, tu propio modelo del cerebro ha cambiado. Ya no es simplemente un receptor pasivo, es un predictor activo. La próxima vez que experimentes una ilusión o anticipes una palabra antes de escucharla, o notes cómo tus expectativas moldean tu percepción, podrás reconocer el procesamiento predictivo en acción. Podrás ver no solo con tus ojos, sino con tu comprensión de cómo tus ojos y tu cerebro construyen colaborativamente la visión. La realidad que percibes es una conversación continua entre tus modelos internos y el mundo externo, una conversación conducida en el lenguaje de predicción y error de predicción, una conversación que nunca termina, que se adapta constantemente, que define los contornos de tu experiencia consciente. No estás atrapado dentro de tu cabeza sin acceso a la realidad, estás constantemente comprometido con la realidad, pero a través de la mediación de tus propios modelos, y esos modelos, por sofisticados que sean, son siempre provisionales, siempre actualizables, siempre mejorables. Esto es lo que significa tener un cerebro, no tener una ventana transparente al mundo, sino tener una herramienta extraordinaria para construir modelos del mundo, modelos que permiten no solo reaccionar, sino anticipar, no solo percibir, sino entender, no solo existir, sino saber que existes. El cerebro predictivo no es solo un mecanismo de procesamiento de información, es la base de tu experiencia subjetiva, de tu agencia, de tu lugar en el universo como un ser que puede conocer. Y con ese conocimiento viene responsabilidad. Responsabilidad de revisar tus modelos cuando la evidencia lo demanda, de mantener apertura a errores de predicción que desafían tus creencias, de reconocer que otros, con modelos diferentes, pueden estar viendo aspectos del mundo que tus propios modelos no capturan. La humildad epistémica no es debilidad, es el reconocimiento de cómo funciona la cognición, es abrazar la naturaleza provisional, actualizable, perfectible de nuestros modelos del mundo. El cerebro predice constantemente, incansablemente, sofisticadamente, y en esa predicción continua, en esa construcción perpetua de modelos, en ese diálogo interminable entre expectativa y experiencia, surge todo lo que somos.